Hola a todos, hoy vamos a explorar las vidas de algunos de los socialites más escandalosos y sorprendentes de la historia. Desde rumores en la corte hasta escándalos en Francia, estas historias de intriga, engaños y caos sacudieron sus mundos. Así que acompáñenme mientras exploramos todo esto y mucho más. Comenzamos nuestra primera historia en la Inglaterra de finales del siglo XVIII. Sophia Dawes nació el 29 de septiembre de 1790 en St. Helens, Isla de Wight, al sur de Inglaterra. Ella venía de situaciones difíciles. Su padre era Ricardo Dawes, un pescador alcohólico que se dedicaba al contrabando ilegal en el Canal de la Mancha. Su madre era Juana Colloway, pero parece que sus padres no estaban casados, ya que en el certificado de defunción de su madre se registró como soltera, lo que indica que nunca estuvo legalmente casada. Fue una juventud llena de privaciones, ya que Sofía, o Sofía como solía llamarse, era solo una de 10 hijos. Como su familia era tan pobre, Sofía recogía caracoles de las playas de la isla de Wight para ayudar a alimentar a la familia. Más sorprendente, ella y sus hermanos estuvieron en un hospicio en Newport, en la isla. Estas hospicios, llamadas oficialmente casas de industria, daban cama y comida modesta a los pobres a cambio de trabajo pesado diario. Quizás no sea sorprendente, dado el nivel de privaciones de la familia y la prevalencia general de la mortalidad infantil a finales del siglo XVIII, 6 de los hermanos de Sofía no sobrevivieron hasta la adultez. Para cuando era adolescente, Sofía trabajaba como sirvienta para un granjero en la isla de Wight y, poco después, fue enviada a tierra firme, donde consiguió empleo como camarera en el Hotel George en Portsmouth. Situaciones como estas, donde los niños trabajaban largas horas igual que los adultos, eran algo demasiado común en Gran Bretaña durante la Revolución Industrial, y pasarían otros 70 años antes de que el gobierno regulara esa actividad. Como muchos otros ingleses durante el siglo XIX, Sofía se sintió atraída por una de las grandes de ciudades que estaban expandiéndose exponencialmente. En su caso, siendo del sur de Inglaterra, ella se dirigió a Londres. Se volvió asistente de sombrerero, fabricando y vendiendo sombreros, pero perdió el empleo tras iniciar una relación ilícita con un aguador casado. Luego de esto, vendió naranjas un tiempo. Lo sorprendente es que Sophia Dawes desarrolló un instinto de supervivencia, aun cuando todo se volvía en su contra. Sabía cómo jugar bien sus cartas, literalmente, y esa astucia le serviría mucho en su ascenso a la alta sociedad. A finales de 1800, su vida tomó el rumbo que la llevaría a alcanzar la prominencia y luego a un gran escándalo y caída. Esto estaba ligado al contexto internacional de inicios del siglo XIX. Tras la Revolución Francesa de 1789, las potencias europeas guerrearon contra Francia después de la ejecución del rey Luis XVI y la proclamación de la República. Aún así, los ejércitos revolucionarios franceses resistieron a Gran Bretaña, Austria y otros. Además, bajo el mando de generales como Napoleón Bonaparte, no solo lograron defender Francia, sino también conquistar gran parte de Europa occidental y central. Durante estos años, las guerras entre Francia y Gran Bretaña continuaron, por lo que Londres siempre estaba llena de soldados y exmiembros de la nobleza francesa refugiados. Sofía inició una relación con un oficial del ejército a finales de la década de 1800 cuando tenía unos 18 años. Se volvió su amante y se mudó con él a Turnham Green, en la ciudad. Tras terminar el romance, él le dio una pensión anual de 50 libras para que guardara silencio, dinero que Sofía usó para estudiar en una escuela en Chelsea. Para 1810, la anualidad que le habían otorgado llegó a su fin, y una vez más se encontró en circunstancias difíciles. En esta etapa, Sofía aceptó trabajar en un burdel de alta clase en Piccadilly, cerca del centro de Londres, donde conoció a Luis Enrique, duque de Borbón y futuro príncipe de Condé.
Luis Enrique fue príncipe de sangre de la Casa Real Francesa de Borbón. Esto implicaba que era parte de una rama secundaria de la familia, y, aunque lejos en la sucesión, seguía siendo uno de los hombres más ricos de Europa, y poseía varios títulos. Al principio de la Revolución, tras la ejecución de su primo, el rey Luis XVI, había liderado un ejército dentro de Francia en oposición al gobierno revolucionario, pero finalmente, a medida que el gobierno revolucionario consolidó su control sobre Francia, se fue a Inglaterra y se estableció en Londres. Mientras estaba en la capital inglesa, comenzó a frecuentar el mismo burdel en Piccadilly donde Sophie vivía, y una noche, un sirviente del duque le señaló a la chica de la isla de Wight. Otros también se interesaron en ella, y Luis Henry tuvo que jugar a las cartas con dos aristócratas ingleses para decidir quién sería su amante. El duque ganó. Todo esto pasó en 1810. En 1811 ella vivía con su madre en una casa que Luis Enrique alquiló en calle Gloucester, Queen Square, Londres. El duque se casó antes, se divorció en 1780 y no volvió a casarse. La relación no era estrictamente un romance, pero se mantuvo secreta, porque ella era plebeya, él de sangre real francesa, y le llevaba 34 años. Mientras vivía en la calle Gloucester, comenzó a estudiar lenguas clásicas y modernas, filosofía y cómo integrarse en la sociedad de la corte, ya que le habían asignado como tutor a la Beth Brians. Aunque le dio un generoso ingreso de 8,000 libras al año, el duque terminó cansándose de ella y fue a España, donde comenzó otra relación con una señorita Harris. En 1814, las guerras napoleónicas casi terminaron tras la fallida invasión de Napoleón a Rusia, en 1812, lo que provocó que perdiera todas sus conquistas en Europa. Tras rendirse, fue encarcelado brevemente en 1814 e intentó sin éxito recuperar el poder en Francia en 1815. Desde 1814, los nobles y realistas franceses que vivían en Londres y Viena, desde 1790, empezaron a regresar a París. El hermano de Luis XVI, tras su ejecución, fue restaurado como Luis XVIII. Sofía ahora se dirigió allí y logró volver a ganarse el favor de Luis Enrique. Para evitar escándalos y legitimar su presencia en la corte, el duque arregló el matrimonio de Sofía con Adrián Víctor de Fouché, oficial de la Guardia Real Francesa, celebrado en Londres el 6 de agosto de 1818. Luis Henry, quien ahora era el príncipe de Condé, incluso lo nombró barón, y a ella baronesa como parte del acuerdo. El nuevo barón aparentemente no tenía idea de las circunstancias de la relación entre Sofía y el príncipe, y se le hizo creer que ella era su hija natural y la viuda de un tal Ricardo Clark. Hecho esto, el príncipe nombró a su esposo ayudante de campo y le otorgó una dote de unos 200,000 francos. Sofía ingresó a la sociedad francesa y se volvió una famosa socialité parisina, incluso aceptada en la corte, pero pronto todo se derrumbaría. Todo fue relativamente bien durante algún tiempo, y pocos estaban al tanto de la verdadera situación. En 1822, el esposo de Sofía ya sabía la verdad sobre la relación entre ella y el príncipe. En este punto, él se separó de ella, devolvió la dote considerable que el príncipe había otorgado y solicitó a los tribunales una separación judicial. Esto tardó 5 años, pero se concedió en 1827. De manera más significativa, la corte francesa se enteró de la duplicidad en la que ella había estado involucrada, y cuando la noticia llegó al rey Luis XVIII, decidió actuar ante el escándalo. Él prohibió a la baronesa ir a la corte francesa, llamándola una vulgar mujerzuela, aunque sin habilidades en el oficio. El rey esperaba que esto pusiera fin al asunto y limitara el escándalo. Como era de esperarse, no fue así, y Sofía y el príncipe Luis Enrique siguieron juntos durante años, impulsados principalmente por la determinación de ella.
Además, con el paso del tiempo, el escándalo empeoró. Se decía que Sofía tenía otros amantes de origen plebeyo, lo que provocó controversia en la corte francesa. Al mismo tiempo, intentaba congraciarse con familiares lejanos del rey para lograr su rehabilitación en la corte. Estos incluían al sobrino del rey y a su primo, Luis Felipe, duque de Orleans. Aunque estas acciones no lograron su restitución en la corte, entabló una relación con el hijo del duque de Orleans, Enrique Eugenio, duque de Aumale, y pronto planeó su siguiente paso. El príncipe Luis Enrique, con más de 70 años y sin heredero legítimo tras la ejecución de su único hijo en 1804, se acercaba al final de su vida. Así, Sofía comenzó a presionarlo para que le otorgara una gran parte de su patrimonio al duque de Aumale, ya que Sofía claramente había llegado a un acuerdo con su padre. Al principio el viejo príncipe dudó, pero ella lo convenció de firmar un testamento en agosto de 1829, dejándole 2 millones de francos, varias propiedades y la mayor parte de la herencia al duque de Aumale. La fortuna de ella mejoró en la primavera de 1830, cuando su padre, el duque de Orleans, fue proclamado rey de los franceses tras la abdicación de Carlos X durante la Revolución de Julio. Luis Felipe I, también llamado el Rey Ciudadano, aceptó permitir que Sofía regresara a la corte. Ahora se convirtió en una figura más aceptada, pues su relación de casi 20 años con el príncipe fue reconocida extraoficialmente. Sofía vivió en el Château de Chantilly y llevó a varios familiares para que trabajaran como personal, logrando matrimonios para algunos con parientes de figuras poderosas de Francia. Fue brevemente una popular anfitriona llamada la Reina de Chantilly. Sin embargo, las cosas tomaron un giro extraño ese verano. El príncipe, que estaba descontento con la sucesión de Luis Felipe I, parece haber decidido dejar Francia y dirigirse a Suiza, y estaba considerando la idea de cambiar el testamento que había firmado el agosto anterior. Resultó muy sospechoso que el príncipe de 74 años fuera hallado muerto en su casa de Saint-Louis la mañana del 27 de agosto de 1830. Los rumores se desató tras su muerte. Muchos sugirieron de forma creíble que Sofía mató al príncipe, posiblemente con la complicidad del rey, ya que su hijo heredaría gran parte del patrimonio de Luis Enrique, siempre que no cambiara su testamento, como proponía. Los rumores de que Sofía y el rey habían orquestado el asesinato se intensificaron cuando el caso fue desestimado, sin una investigación real de lo que había sucedido. Por falta de investigación, nunca sabremos si el príncipe se quitó la vida, aunque las autoridades lo declararon suicidio. Varios herederos colaterales impugnaron su testamento, pero fracasaron, y Sofía y el duque de Aumale fueron los principales beneficiarios. Sofía volvió a Inglaterra poco después para evitar el escándalo aún presente en Francia. Sofía vendió sus propiedades en Francia y las cambió por una mansión en Hampshire y una casa en Hyde Park Square, Londres. Sofía usó su riqueza para mantener a su familia y puso a su madre anciana en un convento para sus últimos años. Sofía tuvo hidropesía y murió por esa enfermedad en Londres, el 15 de diciembre de 1840. Al morir, su herencia era de 500,000 libras, equivalente a decenas de millones actuales. El testamento fue impugnado y varios familiares recibieron grandes porciones. Su historia de la pobreza a la riqueza y los escándalos en la corte francesa siguieron siendo tema de interés en Francia por décadas. Luego vamos a la hermosa Florencia en Italia. Virginia Oldoini Raffaellini nació el 23 de marzo de 1837 en Florencia, entonces capital del Gran Ducado de Toscana. Italia estuvo dividida en numerosos pequeños estados desde la plena Edad Media. El Gran Ducado de Toscana fue uno de los mayores desde el siglo XVI. Los padres de Virginia formaban parte de la pequeña nobleza aquí. Su padre, Filippo Oldoini Raffaellini, era un marqués toscano,
y su madre era Isabella Lamporecci, quien provenía de una familia de la pequeña nobleza genovesa. El padre de Virginia era diplomático ambicioso, viajaba mucho y descuidaba a su familia. Así que Virginia fue criada en gran parte en la casa de su abuelo materno, Ranieri, un distinguido jurista conocido en su época. Cariñosamente llamada Nikia por su familia, creció con los privilegios de su clase social. Su educación abarcó dominar inglés y francés, aprender a bailar con gracia y desarrollar habilidades musicales propias de su entorno refinado. Desde muy joven, era obvio para todos los que conocían a Virginia que estaba destinada a ser una belleza impresionante. Su atractivo le valió el apodo de la Perla de Italia, y ya adolescente se volvió objeto de deseo de innumerables hombres. Sorprendentemente, sus padres no solo ignoraban la situación, sino que a veces la animaban, esperando que así consiguiera un esposo rico. Finalmente, así fue. En 1854, unos meses antes de cumplir 17 años, se casó con Francesco Verasis, el conde de Castiglione. Era un aristócrata de Lombardía 12 años mayor que ella. Se casaron en la Catedral de Florencia, y desde entonces fue conocida como la Condesa de Castiglione. Un año tras la boda, la condesa tuvo un hijo, Giorgio, pero el matrimonio distaba de ser un cuento de hadas. La condesa no sentía amor por su esposo, e incluso antes de caminar hacia el altar, rumores de escándalo la rodeaban. Se decía que tuvo un breve y apasionado romance con un apuesto oficial naval. Virginia solo aceptó la unión por deber hacia su familia, quienes estaban encantados con la idea de vincular su nombre a una prestigiosa casa noble. Sin embargo, el matrimonio sí tuvo sus ventajas para ella. Obtuvo un título nobiliario, una gran fortuna y la libertad de sumergirse en la alta sociedad. Tras casarse, la condesa pasaba cada vez más tiempo en la corte principal del norte de Italia. Estaba en la capital del reino de Cerdeña, en la ciudad de Turín. Este reino gobernaba el noroeste de Italia y la isla de Cerdeña. Además, cada vez más se veía como una potencia capaz de unir a Italia bajo su dominio, especialmente a partir de 1848, cuando una serie de revoluciones se extendieron por Europa, creando una nueva ola de nacionalismo italiano en ese momento. Los lazos de la condesa con la corte de Turín no solo eran por su matrimonio, también provenían de las poderosas conexiones de su familia. Su primo, Camillo Benso, conde de Cavour, fue primer ministro de Víctor Manuel II, rey de Cerdeña. Para 1855, cuando nació su hijo, Virginia ya estaba firmemente establecida en la glamorosa vida de la corte piamontesa, pero su historia no terminaría ahí. Francia se enfriaba y su nuevo capítulo iba a iniciar. Gracias a su primo, el conde de Cavour, la condesa conoció al emperador Napoleón III y a la ciudad de París. Napoleón III era sobrino de Napoleón Bonaparte, quien conquistó gran parte de Europa a inicios del siglo XIX. Napoleón III lideró la Segunda República Francesa después de la Revolución de 1848. Luego se proclamó gobernante del Segundo Imperio Francés en 1852, con el nombre de Reinado de Napoleón III. Italia enfrentaba una encrucijada en la década de 1850. Los estados italianos planeaban la guerra contra el Imperio Austríaco, que controlaba Milán, Venecia y gran parte del norte de Italia. El objetivo: expulsar el dominio extranjero y crear una Italia unificada. Napoleón III y los franceses surgieron como un posible aliado clave en esta lucha. A fines de 1855, Camillo Cavour ideó un plan audaz. Quería mandar a su prima Virginia, de 18 años, a la corte francesa con una misión secreta: encantar al emperador Napoleón III por cualquier medio necesario, y me refiero a cualquier medio necesario, para asegurar su apoyo a la causa de Italia. La condesa aceptó esta misión, y ahora su belleza y encanto estaban a punto de convertirse en armas en la batalla por el futuro de Italia.
Así, a principios de 1856, acompañada por su esposo y su hijo, la condesa partió hacia París, y no tardó mucho en causar una gran impresión. Una vez presentada en la corte real, rápidamente llamó la atención del emperador de 47 años. Aunque casado desde 1853 con la emperatriz Eugenia de Montijo, Napoleón era famoso por ser mujeriego, y la condesa pronto fue su amante. Ella fue una distracción bienvenida, ya que su esposa había dejado de compartir su lecho por considerarlo repugnante y difícil de soportar. Pero la estancia de Virginia en París no fue solo romance. Desde París, ella enviaba informes secretos a Turín, manteniendo informados a su primo y al gobierno piamontés sobre los hechos clave. En ese periodo, la condesa impactó a la realeza europea. Ella convivía con Augusta de Sajonia-Weimar, Otto von Bismarck, Adolphe Thiers y otros. Su belleza y su toque dramático eran legendarios, a menudo llamando la atención en la corte imperial, con sus elaborados disfraces, incluido su icónico atuendo de reina de corazones. Con su largo cabello rubio ondulado, piel clara y ojos hipnotizantes que variaban entre verde y azul violeta, cautivaba a todos, al menos en Italia. Su encanto, sin embargo, venía acompañado de un defecto fatal: su vanidad. Aunque encantaba a primera vista, su egocentrismo a menudo aburría a sus admiradores, y un contemporáneo comentó: «Después de unos momentos, empezaba a ponerte de los nervios». Este narcisismo se refleja en años posteriores cuando escribió sobre sí misma: «El Padre Eterno no supo lo que creó el día que la trajo al mundo. Creó su alma tan sublime que al terminar, perdió la cabeza al ver su obra maravillosa». En 1857, tras un año en la corte francesa, su vida personal colapsó. Su esposo Francesco la dejó tras exhibir su aventura con Napoleón III y agotar su fortuna con su vida extravagante. Regresó a Italia furioso y declaró irrevocable su separación. Poco después, el brillante reinado de la condesa en París llegó a un abrupto final. En abril de ese año, Napoleón III casi muere en un intento de asesinato durante una visita nocturna. Circulaban rumores de que la propia emperatriz había orquestado esto para provocar la caída de la condesa. Fuera cierto o no, el daño ya estaba hecho. Pronto hubo un escándalo, y ella tuvo que dejar la ciudad. Por lo demás, había hecho bien su trabajo. En abril de 1859, al estallar la guerra entre Austria y Cerdeña-Piamonte, Francia se alió con los piamonteses y los ayudó a tomar Milán y gran parte del norte de Italia a los austriacos en un conflicto breve. 2 años después, se creó un reino de Italia liderado por Piamonte. Mientras la guerra seguía en el norte de Italia, Virginia se refugió un tiempo en Londres. Finalmente regresó a París. Para entonces, su relación con Napoleón III se había deteriorado y estaba completamente en desgracia en la corte. Aún así, seguía siendo admirada por su belleza, y hombres poderosos pagaban por su compañía. Un observador, Gaston Jolivet, escribió que «Nunca ha habido otra mujer, al menos no en mi vida, en quien la Venus inmortal, deificada por los pinceles y cinceles de los grandes maestros, estuvo más perfectamente encarnada». Otra contemporánea, Paulina de Metternich, compartió estos sentimientos, aunque de mala gana, ya que por lo demás despreciaba a la condesa italiana. Fue durante este regreso en París en la década de 1860, cuando Virginia se convirtió en una especie de modelo por primera vez. Las primeras cámaras de daguerrotipo salieron en los años 1840, y la fotografía maduró junto con la condesa en los 1850. En París, a inicios de la década de 1860, ella colaboró con el fotógrafo de retratos pionero, Pierre-Louis Pierson. Pierson fotografiaría a muchos de los gobernantes y principales aristócratas de Europa a lo largo de una larga carrera. En París, a inicios de la década de 1860, él hizo decenas de retratos de la condesa,
algunos con máscaras y vestidos elaborados, otros en escenarios casi surrealistas. Estas no eran simples fotografías, eran experimentos artísticos. Además, la condesa no era una modelo pasiva. Colaboró siempre con Pierson y creó otros escenarios. El lente de Pierson no solo la capturó a ella, también inmortalizó a su hijo Giorgio, a sus queridos perros y, lo más importante, su visión. En una ocasión, Virginia aprovechó su talento, enviándole a su exesposo una de sus fotografías. Esto ocurrió tras el intento de su exesposo de obtener la custodia de su hijo, acusándola de incapaz como madre. En la fotografía, la condesa estaba elegantemente vestida con un lujoso vestido, y a primera vista parecía inofensiva, pero había un detalle oculto. Entre los pliegues de su vestido, Virginia sostenía un cuchillo. Para dejar claro su mensaje, tituló la imagen La venganza. El mensaje fue claro y funcionó. Virginia mantuvo la custodia de Giorgio toda su vida. A finales de la década de 1860, se realizaron cientos de retratos de la condesa, cada uno más impresionante. La condesa tuvo una buena vida, y probablemente fue la primera supermodelo del mundo, pero pronto tomaría un giro trágico. Virginia seguía en París en otoño de 1870, cuando inició la Guerra Franco-Prusiana. Prusia, el mayor estado del norte de Alemania, orquestó la guerra como parte de los planes del canciller Otto von Bismarck para unificar Alemania bajo su liderazgo mediante varias guerras. Aprovechó una crisis sobre la sucesión al trono español en 1870 para incitar a Francia a declarar la guerra a Prusia. Cuando lo hicieron, la condesa quedó en una posición inusual. Ella había conocido a Bismarck muchos años antes y lo conocía lo suficientemente bien como para que se le pidiera actuar como emisaria del gobierno francés ante el estadista prusiano. Virginia aceptó hacerlo, aunque su intervención resultó infructuosa, y, al final, los franceses perdieron la guerra y el segundo imperio francés de Napoleón III colapsó. Él abdicó y se exilió, y el imperio alemán se formó en 1871 bajo la dominación prusiana. Bajo la Tercera República Francesa, la antes glamorosa condesa de Castiglione se encontró viviendo una existencia mucho más austera. Los millones de francos que había acumulado de su difunto exesposo y de innumerables admiradores se habían esfumado, dejándola apenas subsistir en un modesto departamento en el corazón de París. A principios de la década de 1870, todavía se le podía ver por la ciudad, una sombra de lo que fue, pero aún reconocible para quienes recordaban su deslumbrante época de esplendor. Con los años, su fama se desvaneció. En 1872, tras la muerte de su madre, comenzó la decadencia de Virginia. La tragedia ocurrió en 1879, cuando su único hijo Giorgio murió a los 24 años. Esta pérdida devastadora destrozó a la condesa, agravando su ya inestable salud mental y sus tendencias a recluirse. En la década de 1880, la mujer que antes cautivó a emperadores y a la élite europea fue casi olvidada por la sociedad. La condesa vivió en París sus últimos años. Este fue un periodo vibrante de la cultura francesa, la Belle Époque, una época en la que la capital francesa era la ciudad más culta del mundo, y artistas libertinos y bohemios acudían en masa aquí. No sorprende que los jóvenes sintieran curiosidad por la condesa y quisieran oír la historia de la mujer que cautivó a la sociedad parisina décadas atrás. Un hombre especialmente interesado en ella era Robert de Montesquieu, poeta simbolista diletante y posible inspiración para el protagonista de El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Nunca logró conocerla en vida, pero comenzó a coleccionar cientos de fotografías de ella y otros objetos asociados con la condesa durante su vida. Desafortunadamente, aunque Montesquieu la idolatraba, los últimos años de la condesa fueron trágicos. Al desvanecerse su belleza, también su mente se apagaba. Incapaz de afrontar la vejez,
Transformó su apartamento de la Place Vendôme. Destruyó los espejos y lo decoró completamente de negro con las persianas cerradas. Vivió recluida las últimas 2 décadas de su vida. Su comportamiento se volvió más errático, una clara señal de su inestabilidad mental, y solo salía de noche, velada y envuelta en secreto. A pesar de su aislamiento, a finales de la década de 1890, retomó contacto con Pearson y posó para más fotos. Intentó las poses coquetas que antes cautivaban, pero los resultados fueron inquietantes, hasta perturbadores. Las fotos revelaban una figura rota, una alcohólica solitaria, desdentada y probablemente loca, envuelta en vestidos raídos de una época pasada. Sin embargo, aún conservaba su ironía. Durante este periodo, desarrolló la idea de montar un espectáculo en la Exposición Universal, programada para celebrarse en París de abril a noviembre de 1900, un espectáculo que la condesa pensaba titular como La mujer más hermosa del mundo. Su ambición no se cumplió. El 28 de noviembre de 1899 falleció en su casa en París. Tenía 62 años y fue sepultada en el famoso cementerio del Père-Lachaise de la capital francesa. Montesquieu siguió interesado en la condesa y su obra tras su muerte. Trabajó 13 años en un libro sobre ella, publicado en 1913, como La Divina Condesa. 30 años después se filmó la película La Condesa de Castiglione, dirigida por Flavio Calzavara. Se estrenó en 1942 y Doris Duranti interpretó a la condesa. La segunda adaptación, El secreto de la condesa, 1954, fue protagonizada por Yvonne de Carlo como la condesa. Su vida inspiró muchos libros y obras de teatro. El Museo Metropolitano de Arte Moderno de Nueva York compró 275 fotos que Montesquieu había reunido casi un siglo antes. Hoy su legado sigue siendo fuerte. Acompañemos a Briefcase, quien contó la historia de una mujer que dejó riquezas y familia para iniciar una vida criminal. Evelyn Kane nació a finales de la década de 1880 en Oshkosh, Wisconsin. Ella venía de una familia acomodada, pues su padre, el señor Peyote Kane, tenía una fábrica de caucho en la ciudad. Existen muy pocos relatos que hayan sobrevivido sobre su vida temprana, pero podemos suponer que tuvo una crianza respetable, ya que estaba muy bien educada. Al terminar sus estudios, fue maestra en un pueblo del norte de Wisconsin. Todo indicaba que estaba destinada a una buena pero bastante común existencia, pero su vida tomaría un giro inesperado. Un día, rumbo a la escuela, Evelyn se encontró con Charles Ramatka, un joven caballero en una expedición de caza. Era rico y dueño de una fábrica de baúles. Evelyn, más modesta, era hermosa y ambiciosa. Hubo un coqueteo inocente y Evelyn, con solo 16 años, quedó cautivada por el atractivo de este millonario. No pasó mucho tiempo antes de que los dos se casaran. Para gran disgusto de la familia de Charles, ellos se opusieron a la unión, principalmente por las diferencias en creencias religiosas, pero Charles se mantuvo firme. Se casó con Evelyn y empezaron una vida aparentemente perfecta. Tuvieron una hija y su futuro parecía brillante, pero el cuento de hadas no duró para siempre. Tras el nacimiento de su hija, Evelyn enfermó gravemente. Aunque intentaron salvarla, su estado empeoró y requirió cirugía. Llamaron a los mejores doctores para salvarlo, pero tras la cirugía algo cambió. El trauma del procedimiento parecía haberla alterado de maneras que nadie podía explicar completamente. Su carácter, antes cálido y amoroso, cambió. Se volvió retraída, inquieta y una sombra de lo que solía ser. Familia y amigos lo atribuyeron al estrés de la enfermedad, pero quienes la conocían bien notaron un cambio inquietante. La joven vibrante que conocían se había vuelto distante y a veces fría. Algunos creían que la operación dejó una marca en su psique, mientras otros se preguntaban si era el inicio de algo más grave. Un día de 1907, Evelyn desapareció. Su pequeña hija tenía alrededor de 5 años en ese entonces, y a medida que pasaban los días, su esposo se preocupaba cada vez más.
La vieron en Milwaukee, pero reapareció en Chicago, ciudad que sería escenario de sus acciones más notorias. Se registró en el Hotel Victoria bajo un nombre falso y comenzó a llevar una doble vida, una que era completamente opuesta a la vida que alguna vez conoció. Meses antes de dejar a su familia, Evelyn comenzó a leer historias de criminales y se obsesionó con conocer delincuentes reales. En el Hotel Victoria conoció al señor Jones, quien trabajaba como limpiador en el hotel. Según su relato, después de preguntarle la hora, él respondió sacando un elegante reloj de bolsillo que claramente estaba diseñado para una dama. El señor Jones entonces le dio a Evelyn una mirada misteriosa. Más tarde habló sobre este evento y dijo: «Una extraña emoción se apoderó de mí y aquí estaba yo, cara a cara con mis sueños». En Chicago, Evelyn entró al mundo de la alta sociedad. Iba a cafés elegantes, convivía con la élite y se le veía con hombres que luego serían descritos como su tipo. Había algo siniestro bajo la superficie. En Chicago, Evelyn inició una etapa peculiar y peligrosa. Haciéndose pasar por sirvienta, obtuvo puestos en las casas de familias adineradas. Fue en estos hogares lujosos donde perfeccionó su oficio. Ella no estaba ahí para servir. No, Evelyn tenía un solo objetivo: robar. Estudiaba cuidadosamente cada casa, familiarizándose con la distribución. Aprendía dónde se guardaban las joyas de la familia y tomaba nota de las rutinas de los residentes. Pasaba suficiente tiempo en cada casa para ganarse la confianza y luego actuaba cuando no estaban. Se reporta que saqueaba habitaciones en busca de objetos valiosos, especialmente joyas, que tomaba con cuidado y discreción. Luego, una vez que tenía todas estas pertenencias, se las llevaba a su amante. Su amante era el señor Jones, empleado de limpieza del Hotel Victoria. Vivía en Chicago, era negro y aunque algunos lo llamaban Albert, su nombre real era William. Este hombre parece ser la fuerza impulsora detrás de la ola de crímenes de Evelyn, ya que parecía animarla a robar. Luego, él tomaba los objetos robados y los vendía en el mercado negro. A su vez, Evelyn lo colmaba de regalos costosos, usando la riqueza que había robado y mantenerlo feliz, pero estos crímenes no pasarían desapercibidos. Tras varias operaciones, los detectives la descubrieron luego de un robo en la casa de los Beck en South Park Avenue, Chicago. El día del trabajo, los señores Beck olvidaron cerrar la puerta principal al salir. Evelyn los vio al irse de casa. Ella entró y saqueó todas las habitaciones. En una recámara halló una bolsa de piel de caimán con joyas valuadas en más de $1,000. Al regresar, los Beck descubrieron el robo y avisaron a la policía. El teniente James B. Larkin llegó e investigó. La señora Beck le dio una descripción completa de lo que había sido robado, incluyendo la bolsa y las joyas que estaban dentro de ella. Poco después, el teniente Larkin entró al Baltimore Inn, un café de moda en Chicago. Mientras cenaba, notó a una mujer elegante con un importante empresario de Chicago en una mesa cercana. No fue la mujer quien llamó la atención del teniente Larkin. Era un gran bolso de piel de caimán que la mujer puso sobre la mesa. El teniente Larkin empezó a investigar de inmediato. Al salir la mujer del café, él la siguió y luego hizo descubrimientos sensacionales. Él descubrió que la mujer de la que sospechaba era la señora Evelyn Ramatka, destacada y famosa por su riqueza en la sociedad de Milwaukee. De manera algo alarmante, Larkin descubrió que la señora Ramatka era propensa a extraños caprichos y fantasías. Al parecer, le gustaba hacerse pasar por sirvienta y buscar empleo en casas de gente adinerada, quedarse unos días y luego desaparecer. Todas estas deducciones solo reforzaron su primera impresión de que ella era la mujer responsable de varios robos misteriosos en Chicago. El caso se aclaraba y pronto se sabría la verdad sobre las actividades de Evelyn. El 16 de octubre de 1907, ella fue arrestada. Luego la escoltaron a la jefatura, donde la interrogaron mucho. Su arresto conmocionó a su familia y a la sociedad que la había adorado. Carlos, su esposo, fue notificado y rápidamente viajó a Chicago. Nadie estaba más sorprendido que él al saber que acusaron a su esposa de robo. Inicialmente, Evelyn dijo que su esposo le regaló la bolsa de cuero y las joyas, pero luego admitió haberlas robado y participar en otros hurtos en Chicago.
Al escuchar esto, Carlos quedó devastado. Apenas podía creer que la mujer a la que había amado, con la que se había casado y con la que había construido una vida, pudiera haber estado involucrada en una serie de crímenes tan impactantes. Los detalles más impactantes surgieron cuando Evelyn confesó que las joyas robadas eran regalos para su amante, Guillermo Jones. Evelyn no mostró remordimiento e incluso dijo preferir a su amante sobre su esposo. Carlos no lo podía creer. Su esposa, quien parecía perfecta, lo traicionó y arruinó su reputación. El escándalo llevó a lo inevitable. Carlos solicitó el divorcio y le otorgaron la custodia exclusiva de su hija. La familia Hromadka, antes símbolo de riqueza, quedó destruida. La compañía de fabricación de baúles Hromadka, antes próspera, empezó a tambalearse tras la salida de Carlos y su crisis personal. La empresa tuvo dificultades. Sus hermanos, deseando alejarse del escándalo, lo obligaron a irse. En 1912, la empresa quebró. Carlos era solo una sombra de lo que fue. Perdió su riqueza, reputación y familia. Se volvió a casar, pero vivió el resto de sus días en el anonimato, trabajando en empleos humildes para sobrevivir. Aunque Evelyn estaba bajo custodia policial, William Jones seguía prófugo. Ella dijo a la policía que no recordaba el nombre de su amante afroamericano y se negó a dar información útil para la investigación. Mientras tanto, ella fue encarcelada. El teniente Larkin revisó el departamento de Evelyn y halló un papel con varios números de teléfono. Rastreó todos y descubrió que uno de los números lo llevó a la casa de su amante. Cuando el oficial llamó, una mujer dijo ser la esposa de William y que él no estaba. La señora dijo que desconocía el paradero de su esposo y cuándo regresaría. El teniente Larkin halló habitaciones cercanas y puso una línea telefónica de extensión conectada directamente al cable de la casa de William. Esperó los resultados y pronto recibió una llamada. Escuchó a una mujer en un extremo aconsejar al hombre en el otro que los detectives habían ido a la casa y que era mejor que se mantuviera alejado por un tiempo. Larkin oyó al hombre ordenar a la mujer destruir un baúl y ocultar su contenido. Rápidamente se produjo una redada policial en la casa de William. Los detectives confiscaron el baúl y fue llevado de inmediato a la jefatura de policía y abierto. Varios artículos que Evelyn admitió robar de casas de ricos en Chicago fueron hallados en el baúl. El teniente Larkin también averiguó dónde se escondía William y pronto pudo arrestarlo. Mientras estaba detenida, hallaron en el baúl muchos objetos que Evelyn confesó haber robado de casas de ricos en Chicago. El teniente Larkin también averiguó dónde se escondía William y pronto lo arrestó. Mientras estaba detenido, William dijo a los oficiales que enseñó el negocio a Evelyn. Se jactó de influir negativamente en ella y de usarla como una herramienta para sus fines. La pareja robó y procesó bienes valuados en unos $25,000, equivalentes hoy a $800,000. El 15 de noviembre de 1907, Evelyn Hromadka y William Jones fueron juzgados, encontrados culpables y sentenciados. Evelyn por robo, William por receptación. A ambos se les dio lo que se describió como una sentencia indeterminada y debían cumplir entre 1 y 20 años en prisión. Esto puso fin a uno de los casos más sensacionales que jamás hayan llamado la atención de la policía y un caso que en ese momento había atraído la atención de la prensa a nivel nacional. La historia de Evelyn no terminó ahí. Tras salir de prisión en 1910, no aprendió de su pasado. Su tiempo en prisión solo la hizo más audaz y la adentró más en el mundo del crimen. Para 1911, se sospechaba que era la cabecilla de un notorio grupo de ladronas conocido como las mujeres vampiro. Estas mujeres, lideradas por Evelyn, drogaban a hombres ricos en clubes nocturnos de Chicago con somníferos en sus bebidas. Cuando los hombres se desmayaban, las mujeres robaban todo lo valioso que encontraban, incluyendo dinero en efectivo, joyas o cualquier cosa de valor. Los objetos robados se entregaban a un intermediario para su venta. Esto pasó cuando Evelyn y su banda eligieron como objetivo a un millonario de Kansas que visitaba la ciudad por negocios y placer y se reunió con una de las chicas de Evelyn. Evelyn y la chica le pusieron un somnífero en la bebida y le robaron casi $1,000 entre efectivo y joyas. Después de recuperar la conciencia y descubrir que lo habían robado, el hombre reportó el incidente a la policía.
Le enseñaron un libro de fotos policiales y pronto identificó a una de las mujeres que lo robaron. La foto era de Evelyn Ramadka, aunque usaba un alias. Luego, la policía arrestó a varias chicas. La mayoría confesó trabajar para la señora Graves. Al mostrar las fotos de la señora Graves, la policía confirmó que era Evelyn, conocida como la reina de las mujeres vampiro de Chicago. Aunque había pruebas, la astucia de Evelyn le permitió escapar sin ser detectada. La víctima salió de la ciudad antes de solicitar una orden de arresto y aunque prometió volver, nunca lo hizo. La policía siguió buscando a Evelyn, pero tras 1911 perdieron su rastro. Había rumores sobre su paradero. Unos decían que huyó a otra ciudad y otros que asumió nueva identidad. Aunque hubo muchas investigaciones, nunca la capturaron de nuevo. ¿Vivió entonces escondida el resto de su vida? ¿O fue víctima de las mismas organizaciones criminales que integró? Las preguntas persisten, pero las incógnitas siguen sin resolverse hasta el día de hoy. Para la última historia, seguimos en Estados Unidos y analizaremos a una de las socialites más bellas y polémicas de su época. La mujer más conocida hoy como Anne Woodward nació como Angeline Lucille Crowell el 12 de diciembre de 1915 en la ciudad de Pittsburgh, Kansas. Su padre era Jesse Crowell, un coronel retirado del ejército que originalmente era de Detroit. Era un hombre modesto y trabajaba como conductor de tranvía revisando boletos en Pittsburgh. Su madre, Ethel Smiley Crowell, era maestra en la ciudad y una mujer excepcionalmente inteligente, ya que obtuvo una maestría en la Universidad de Kansas antes de que las mujeres tuvieran derecho a votar. Angeline, conocida como Anne en su juventud, tuvo una infancia de clase media común en Pittsburgh. Pero pronto aparecieron grietas en su vida tranquila pero feliz. El matrimonio de sus padres terminó en divorcio, y ambos se casaron de nuevo. Este fue el evento más controvertido de su juventud. La vida de Anna cambió cuando, al terminar la preparatoria, decidió ir a Kansas City, a 150 kilómetros al norte. Ahí se inscribió en el Kansas City Junior College. Pero Kansas City no bastaba para el espíritu inquieto de Anna. El ritmo de la ciudad no era el suyo, así que en 1937 dejó sus estudios al año. Con solo determinación y una maleta, puso su mira en la prometedora ciudad de Nueva York, donde los sueños se cumplen o se rompen. Al llegar a Nueva York, Anne se reinventó como Anne Eden y pronto destacó por su belleza, cabello rubio, ojos azules y una presencia que detenía a cualquiera. Pronto consiguió trabajo como corista en el Monte Carlo de Fifi, un elegante club nocturno en el 49 de la calle 54. El momento fue perfecto. Estados Unidos vivía un mini auge económico tras la Gran Depresión, y el glamour regresaba a la moda. En el lugar de Fifi, Anna se convirtió en un centro de atención, y un admirador en particular cambió su vida para siempre. John Robert Powers, mente detrás de una de las agencias de modelaje más importantes, vio potencial de estrella en ella. Con su apoyo, Anna consiguió trabajos de modelaje y otras oportunidades destacadas, como una temporada de verano en Connecticut con una compañía de repertorio. Su gran oportunidad llegó al cruzarse con el legendario Noel Coward. Anna se unió a la producción radiofónica de Coward con música, una mezcla de canciones, sketches y diálogos que fue un éxito en Londres a principios de los años 30. Coward llevó el espectáculo a Estados Unidos con más de 100 funciones en Broadway, y el papel de Anna en la radio la hacía cada vez más famosa. En 1940, Anna alcanzó el estrellato al ser coronada como la chica más hermosa de la radio, un título curioso para alguien en un medio donde la apariencia no importaba. A sus 20 y tantos años, Anna aparentemente lo había logrado, viviendo el sueño en la ciudad que nunca duerme. El matrimonio y la vida familiar llegaron a Anna, pero antes vivió un torbellino de intriga y escándalo.
Mientras trabajaba en el Monte Carlo de Fifi, Ana conoció a William Woodward Jr., heredero de una poderosa dinastía empresarial estadounidense. Su tío abuelo financió el proyecto del Canal de Panamá y su padre fue William Sr. Era una figura imponente, banquero, empresario y célebre entrenador de caballos que poseía la opulenta mansión Bel Air en Maryland. Pero la historia no era tan sencilla como parecía. Guillermo Jr. tenía 5 años menos que Ana, cuando comenzaron a verse a principios de los años 40, justo al salir de la adolescencia. Sin embargo, se difundieron rumores de que la relación de Ana con los Woodward había comenzado con otra persona, con el propio Guillermo Sr. Los rumores en la alta sociedad neoyorquina decían que Ana tuvo un romance con el mayor de los Woodward, casi 40 años mayor antes de interesarse en su hijo. Ana y Guillermo Jr. tenían una relación inestable al principio. Tras el ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941 y la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, Guillermo se enlistó en la Marina, dejando su romance en pausa. El amor siguió y en marzo de 1943 ya estaban comprometidos. 2 semanas después, durante una corta licencia de Guillermo, se casaron. Sin embargo, la tragedia golpeó apenas 8 meses después de su matrimonio. Guillermo estaba en el Luz Liscombe Bay cuando los japoneses lo torpedearon cerca de las Islas Gilbert, en el Pacífico. El ataque fue devastador. Más de 700 hombres murieron. Contra todo pronóstico, Guillermo fue uno de los 272 sobrevivientes, saliendo de los escombros herido, pero con vida. Su regreso a casa le valió un corazón púrpura y una bienvenida de héroe. Para entonces la pareja ya había formado una familia. Su primer hijo, Guillermo Woodward, III, nació en julio de 1944, seguido por James Woodward a principios de 1947. Parecían el ejemplo de la felicidad conyugal de la posguerra, pero bajo la superficie comenzaron a surgir grietas en su vida aparentemente perfecta. El matrimonio Woodward, pese a su glamour y privilegios, ocultaba secretos que llevaron a la tragedia. Tras la guerra, William se volvió un famoso entrenador de caballos de pura sangre, y Anne disfrutaba el lujo de la alta sociedad. Todos pensaban que estaban felizmente casados, pero la realidad era otra. La madre de William temía que Anne solo quisiera su dinero y desaprobó su matrimonio, lo que afectó su relación. Con el paso de los años, las grietas se profundizaron. Anne y William tuvieron aventuras y eran conocidos por beber mucho. Con el tiempo, Anne también recurrió a los medicamentos recetados, volviéndose una consumidora habitual. Así que lo que parecía una vida de ensueño para los demás, en realidad era una combinación tóxica de infidelidad excesiva y pérdida de control. Una bomba de tiempo en los salones dorados de la alta sociedad que pronto explotaría. La noche del 30 de octubre de 1955, Anne y William fueron a una fiesta de Florence Tucker Baker, heredera de una de las familias bancarias más ricas de Estados Unidos. Entre los invitados estaban el ex-rey Eduardo Bedford, ahora duque de Windsor, y su polémica esposa Wallis Simpson, cuya historia de amor sacudió a la monarquía británica. Pero el brillo de la noche se desvaneció rápidamente. Se rumoraba sobre figuras desconocidas cerca de la finca de los Woodward en Oyster Bay Cove, en Long Island. Al volver la pareja a casa, se notaba la inquietud. Supuestamente en máxima alerta por intrusos, inspeccionaron la propiedad y no hallaron nada anormal. Aún así, la precaución prevaleció. La pareja se retiró a dormir a sus cuartos separados. El escenario estaba listo para una noche que sería infame en los anales de los escándalos de la alta sociedad. Los hechos anteriores a esa noche son conocidos, pero la controversia surge por lo ocurrido en la madrugada del 31 de octubre de 1955. Ana dijo que se despertó sobresaltada por un ruido extraño, algo o alguien moviéndose en el techo de su casa. El miedo la invadió mientras tomaba la escopeta cargada que tenía en su habitación para protegerse de intrusos.
Luego salió al pasillo y vio una figura sombría entrando en la habitación de Guillermo. Su arma tenía perdigones de caza, que normalmente herirían a alguien, pero probablemente no lo matarían. Pero lo que ocurrió después conmocionó a la nación. La policía forense informó que varios perdigones rebotaron en una pared y luego impactaron fatalmente al intruso en la sien. Pero cuando Ana encendió la luz para ver lo que había pasado, no estaba mirando a un intruso. Estaba mirando a su esposo, Guillermo, tirado sin vida en el suelo. Asustada y angustiada, Ana llamó a la policía. Al llegar, la hallaron llorando y temblando por lo que, según ella, fue un trágico accidente. ¿Pero realmente lo fue? Cuando la noticia se dio a conocer, la historia explotó en los titulares, catalogada como el tiroteo del siglo. ¿Entonces fue un terrible error, nacido del miedo y la confusión? ¿O había algo más siniestro detrás del gatillo? La pregunta conmocionó al país y marcó la vida de Anne para siempre. La investigación del tiroteo fue rápida e intensa. Anne Woodward fue procesada de inmediato ante un gran jurado local tras confesar que disparó y mató a su esposo. Pero la pregunta seguía: ¿apretó el gatillo intencionalmente? Su historia parecía ser cierta, y se fortaleció aún más cuando un hombre llamado Paul Worth fue arrestado por cometer robos en la región de Long Island y confesó haber intentado entrar a la casa de los Woodward la noche en cuestión. Incluso reconoció que estuvo en el techo y huyó tras oír un disparo adentro. Esto exoneró a Ana, y cuando el gran jurado del condado de Nassau se reunió, tardaron menos de 30 minutos en decidir que Anne Woodward era inocente de cualquier crimen intencional. Anne era una mujer libre, pero parecía que la alta sociedad de Nueva York no había recibido el mensaje. En las semanas que siguieron al tiroteo, comenzó una brutal campaña de difamación. Esto fue causado principalmente por la suegra de Anne, quien siempre la despreció y la consideraba una cazafortunas. También hubo varios asuntos circunstanciales que hicieron que las sospechas recayeran sobre Anne. Su suegro murió 2 años antes, y William Jr. heredó mucho dinero y tierras, así que Ana tendría mucho que ganar si su esposo moría de repente. Se rumoraba que el matrimonio de Ana y Guillermo estaba tan mal que el divorcio era inminente. Así que Ana tenía todo que perder si no conseguía un buen acuerdo de divorcio, y muchos especulaban que ella había matado intencionalmente a su esposo y se había salido con la suya. Estos rumores se hicieron cada vez más fuertes y, pronto, la sociedad neoyorquina le dio la espalda. Ana, antes parte de la alta sociedad, ahora era una paria rechazada en todas partes. Aunque salió libre y mantuvo su fortuna, para la opinión pública, Anna Woodward no era una viuda afligida. Era la mujer que había planeado el tiroteo del siglo. Ana se volvió algo así como una ermitaña después de eso. Evitaba los reflectores y la notoriedad a finales de los 50 y en los 60. Con el tiempo, reconstruyó su círculo social y la vida continuó. Quizá pensaba que con el tiempo la historia se había olvidado. En 1975, 20 años después del tiroteo, surgió otro escándalo. Ese año, el famoso autor y figura social estadounidense Truman Capote vendió los derechos de varios capítulos de un libro en el que había estado trabajando durante muchos años, titulado Plegarias Atendidas, a la revista Esquire. Cuando se publicaron los capítulos, la alta sociedad de Nueva York se dio cuenta de que Capote había producido relatos apenas disfrazados sobre sus amigas, las llamadas Cisnes de Capote. En un capítulo llamado La Côte Basque, 1965. Eran mujeres como Gloria Vanderbilt y Happy Rockefeller, de las dinastías empresariales más ricas y poderosas de Estados Unidos. Aunque Anne y Capote apenas se conocían, Capote había incluido a un personaje llamado Ann Hopkins, que claramente estaba basado en ella, y hablaba sobre el asesinato de su esposo en 1955. En la historia, Anne fue presentada como si hubiera matado intencionalmente a su esposo
en un intento de quedarse con su considerable fortuna. 20 años después del tiroteo del siglo, cuando parecía que el mundo ya lo había olvidado, la herida se reabrió para Anne, y la gente volvió a hablar sobre cómo pudo haber asesinado a su esposo, a sangre fría y salido impune. Anne ya sabía lo que contendría la Côte Basque 1965 antes de su publicación. Ella no reaccionó bien a la controversia que sabía que los capítulos causarían. Ya con años de depresión, decidió suicidarse tomando pastillas de cianuro en su departamento en Manhattan. Tenía 59 años entonces. La suegra de Anna dijo sobre su muerte: «Ella mató a mi hijo y Truman la asesinó. Supongo que ya no debemos preocuparnos por eso». El cuerpo fue hallado el 10 de octubre de 1975, pero no se sabe la hora exacta de la muerte. Su muerte, combinada con sus calumnias hacia muchos de los cisnes y la revelación de sus secretos, hizo que Capote se convirtiera en un exiliado social en Nueva York por un tiempo, y su vida se fue en picada desde entonces. Ya era gran bebedor y drogadicto. Murió en 1984 por insuficiencia hepática e intoxicación. Plegarias atendidas solo se publicó en forma de libro completo póstumamente en 1986. La depresión perseguía a la familia de Anna. Su hijo menor, Jaime, se suicidó en 1978 3 años tras su madre, y su hijo mayor, Guillermo III, también lo hizo en 1999. La historia y cómo la carrera de Capote se vio trastocada tras las revelaciones de Plegarias atendidas en 1975 fueron ficcionalizadas en la serie de 2024 Feud Capote contra los cisnes. La evidencia disponible sugiere que el disparo del siglo fue un accidente, tal como Anna sostuvo. Gracias por ver este video sobre historias de socialites. Espero que les hayan parecido interesantes. Cuéntenme qué les pareció el video aquí abajo en los comentarios. Y si les gustan estos videos más largos, por favor háganmelo saber. Espero que estén suscritos y con notificaciones activadas para ver mis videos al subirlos. De todos modos, eso es todo de mi parte, así que los veré a todos en el próximo Forgotten Life. Gracias.